Amén, gloria al Señor. Así, hermanos, pueden tomar su asiento. Así voy a dejar el lugar a nuestro hermano a la paz de Dios. Amén, gloria a Dios. El Señor está con nosotros, hermano. Hermanas, hoy le voy a cargar que me ayude, que no se apague la computadora para que el teléfono siga cargando. Ok. Estoy haciendo esto, hermanos, porque es una clase, es una materia que tengo que aprobar. Entonces, por esa cuestión, a grabarla y mandársela al siervo de Dios, nuestro hermano Jorge, quien nos dio esa clase durante un mes, y pues hoy me toca llevar a cabo esa materia. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, quien abran su Biblia, hermanos, en Filipenses 4, 12 y 13. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos a leer el 12 y el 13. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo En Cristo que me fortalece. Amén, gloria al Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a escudriñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la Gloria a palabra de Dios. Dios. En este tema, hermanos, va a ser corto, como de una media hora. Vamos a tratar de ser breves, porque también mi esposa trae un reporte también, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, hermanos, esta carta fue escrita entre el año 60 al 62 después de Cristo. ¿A quién fue escrita esta epístola o esta carta? A la iglesia que estaba en Filipos. Por eso se le llama los filipenses, porque esta iglesia estaba establecida en Filipos. Cuando en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando viaja, entonces la idea era establecer unas sinagogas en ese lugar, pero no había suficientes judíos. Entonces establece ahí una iglesia predominante, una iglesia poderosa, donde había muchos cristianos, había más cristianos o más gentiles que judíos. Entonces el apóstol predica en ese lugar, la gente se convierte, creen en el Señor Jesucristo y se vuelve una iglesia grande en aquel lugar. Cuando Pablo llega a Filipos, está en Macedonia, en su segundo viaje misionero, dice: no hay suficientes judíos para establecer una sinagoga, y establece una iglesia predominante. Estos creyentes ocupaban un lugar especial en el corazón de Pablo, pero también en el corazón de Dios. Gloria a Dios. Porque en el mandato, en la gran ordenanza que el Señor Jesucristo les da a todos, sin importar gentiles o judíos, griegos,
todo el mundo. Entonces cuando el Señor Jesucristo asciende, entonces esperan que la promesa del Espíritu Santo llegara, son llenos del poder de Dios, y entonces salen a predicar. Se convierte a Pablo, porque Pablo no era cristiano, era el perseguidor de la iglesia. El Señor lo llama, lo convierte. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que estos creyentes ocupaban un lugar en el diccionario bíblico ilustrado. Dice: ¿dónde fue escrita esta carta? La escritura dice que las escrituras dicen que fue encarcelado en Roma, en Cesarea. Algunas evidencias indican que estuvo preso en Éfeso. Un diccionario bíblico. Encontramos evidencia de esto en Hechos 19. No los vamos a leer, solo se los estoy dando donde podemos encontrar evidencia acerca de lo que el diccionario dice. En Hechos 19, en 2 de los Corintios 11:23, en 1 de los Corintios 15:30 al 32. Es lo que las evidencias donde encontramos donde el apóstol estaba, donde fue encarcelado. Pero la Biblia arcoíris en su inicio, o donde da mi hermana Esther tiene la Biblia del arcoíris, donde dice que esta carta fue escrita en una prisión en Roma. Entonces, estando él en prisión, escribe esta carta no solamente a los filipenses, también escribe la carta a los efesios, a los colosenses y a Filemón. A estas tres. Entonces no invertía nada más su tiempo en escribir, ¿no? y en exhortar a la iglesia. También oraba por la iglesia. Si leemos todo el libro, los 4 versículos, creo que son 4 versículos que tiene el libro de la carta de Filipenses, encontramos el trasfondo. La Biblia, la versión que está traducida a nuestro lenguaje hoy en día dice de esta manera. Creo que sus Biblias están muy diferentes a como está esta. Pero como está escrita en un lenguaje más entendido al lenguaje que hoy hablamos hoy en día, lo vamos a entender más fácilmente. Dice en Filipenses 4, 12 y 13, el mismo versículo dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza, y también sé que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da la fuerza para enfrentar toda clase de circunstancias. Es lo que dice la Nueva Biblia, o la Biblia Internacional traducida al lenguaje actual. Y está un poco en ambas traducciones. La 1960, que es la Reina Valera, está entendible. Yo no sé si la Biblia del Pescador igual diga de la misma manera, o quién trae una Biblia diferente que no sea la traducción internacional, y que tampoco sea la Reina Valera. ¿Alguien trae una Biblia diferente? No sé si las Biblias de estudio estén igual, creo que están igual, ¿no? Pero hay otras Biblias como la del oso. La Biblia del oso es un poco como que trae muchas las palabras, como trae un eco, como hablan los españoles, ¿no? Pero es diferente el lenguaje. Dicen algunos hermanos que es el verdadero español, como está escrita la Biblia del oso. Si algún día tienen la oportunidad, lean la Biblia del oso, o comparen
y está un poco diferente, pero el sentido es el mismo, hermanos. Gloria a El Dios. apóstol Pablo decía, estoy instruido a tenerlo todo, pero también sé cuando no tengo nada. Sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Sé que es tener, en ese tiempo no había refrigeradores, ¿no? Pero en nuestros días pudiéramos decir, sé que es tener comida en el refrigerador. Y sé que es no tener ni siquiera un tomate y un chile para hacer una salsa, ¿no? Comprenderlo de esa manera, el apóstol Pablo estaba diciendo prácticamente lo mismo. Dice, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos desde Roma, donde se encontraba preso, por predicar el evangelio de Cristo. En ese tiempo escribía las cartas a los Efesios, como les comentaba, a Colosenses, a Filipenses. Decía todo, invertía todo su tiempo, dedicaba todo su tiempo. Entonces no había otra cosa que hacer en la cárcel. Yo me acuerdo, hermanos, cuando, así como en forma de ilustrar esto, en las cárceles no hay mucho que hacer. Estás encerrado, estás castigado, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero fíjense que cuando yo era un niño, escasos 6 años, 7 años, a mí me tocó varias veces visitar a mi padre que estaba preso. Yo recuerdo que mi madre le llevaba, o le llevábamos, yo iba a ir de peguiche con mi mamá, pero yo no hacía nada, ¿no? Trozos de madera, de cedro, trozos hay otra madera que no recuerdo, pero que más me acuerdo es el cedro, donde mi papá hacía unos palitos chiquitos y hacía cuadros, hacía también mesas con puros palitos y les hacía figuras, les figuraba una estrella, les hacía diferentes figuras a las mesas. Entonces yo supongo que también donde Pablo estaba, también no hacían mesas a lo mejor, ni tampoco hacía balones, me imagino, porque mi papá hacía balones. Quizás hacían otras artes, quizás hacían otras cosas, pero el apóstol Pablo dedicaba su tiempo a escribir cartas, Gloria a Dios. a exhortar. Si hemos leído el libro de las dos cartas, primera y segunda carta a los Corintios, como el apóstol en las dos cartas se la pasa exhortando a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? ¿Porque se estaba portando bien la iglesia? No, se estaba descontrolando, estaba fuera de orden ya la iglesia, y entonces el apóstol empieza a exhortarlos. Guarden la doctrina, sean santos, santifíquense. Oigo, también dice, oigo, no en Corintios, ¿no? Pero dice, oigo que no sean chismosas, algo había escuchado, ¿no? Algo ya había llegado a los oídos del apóstol, que las viudas no sean chismosas, que no sean lleva y trae. Exhortaba, oraba, hacía intercesiones, oración intercesoras por las iglesias. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo en su recorrido? ¿Alguien sabe? Mencioné el segundo, cuando estableció la iglesia en su segundo viaje, pero creo que fueron 3 viajes o más. ¿Cuántos fueron? ¿Quién sabe? La hermana Reina sabe, ha leído, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, escribe la carta en un sentido personal y positivo. El apóstol estaba agradecido con Dios, pero también agradecido con la iglesia, porque lo sostenían, le mandaban ¿cómo decimos hoy en día? Le mandaban su feriecita, le mandaban su aportación, le mandaban dinero al siervo de Dios en aquel lugar para que se sostuviera. Y entonces, léanlo, les aconsejo que lean todo. Son 4 versículos, ¿en cuánto lo leen? 20 minutos. Los 4 versículos, el libro de Filipenses. Yo lo leí 3 veces y casi no me acuerdo de nada de lo que leí. Pero ahí habla de cómo está agradecido el apóstol con Dios por la vida de la iglesia en Filipenses. Por eso dice que esta iglesia ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. Gloria a Dios. Gloria ¿Su nombre, a Dios. hermanos? Gloria a Dios. Aquí dice, el apóstol le escribe
a la iglesia para agradecerles por el regalo que había recibido por parte de la iglesia. Esto también lo encontramos en un diccionario bíblico ilustrado. Cuando a veces que no entendemos un versículo y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y no entendemos, es primero es orar al Señor, pero también indagar en la palabra de Dios y en algunas otras herramientas de apoyo que tengamos para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. A veces no entendemos y leemos y a veces el Señor nos abre el entendimiento y nuestra mente y nuestro corazón y podemos comprender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol dice, sé vivir en humildad. Una característica, hermanos, que nosotros debemos adoptar: ser humildes, ser compasivos, ser misericordiosos, ser entregados, ser obedientes, ser pacificadores. En el trabajo a veces no salimos de acuerdo con las demás personas por el estilo de vida que llevan, o a lo mejor porque no conocen al Señor. Pero nosotros debemos de mantenernos, hermanos, humildes, debemos de mantenernos obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que hemos oído, a lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El diccionario de la lengua española define así la humildad. Vivir, dice, define la humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en habilidades y obras, de acuerdo en este conocimiento. Ahora, tenemos otra definición que ha adoptado, o donde está, digamos, donde se sustenta nuestra vida cristiana, que es uno de los principios rectores. Dice, como principio rector es la virtud que mueve al creyente a reconocer su condición ante Dios y a obrar de acuerdo a lo establecido en su palabra. Pero aquí podemos mirar dos cosas, hermanos. Una cosa es la humildad de ser humildes ante Dios y la humildad de vivir humildemente. No sé si me expliqué, pero son dos tipos de humildades. Cuando uno es humilde, hay personas que son humildes por naturaleza. Yo he conocido gente que no conocen de Dios, que no son cristianos y son bien humildes, bien sencillos. Les hablas y no les importa tu estatus social, no les importa qué tan bien te vistas, qué tan bien hables, qué elocuente seas. Ellos te saludan y siguen siendo las mismas personas. Pero por extraña razón, hermanos, el ser humano, cuando tiene un poquito, ya te miran así. Yo ya tengo, yo ya prosperé, tú sigues siendo un pobretón. Llegan a tener dinero y dicen, a ver, llegan a los Estados Unidos. Eso suele pasar mucho en el latino, no al mexicano, al latino en general, ¿no? Llegan al norte, se compran una buena troca, un buen carro y mandan, las postean en el Facebook, ya me superé. Y los que están allá en México que no alcanzan ni comprar un burrito, me voy para Estados Unidos, allá sí. Pero lo que no saben es que aquel trae una deudona como de $40,000, ¿no?, para pagar el carro. A lo que quiero llegar, hermanos,
es que les voy a leer esto. El apóstol sabía cómo vivir cuando lo tenía todo, pero también sabía vivir cuando no tenía nada. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo, pero también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, Gloria a Dios. de corazón. Decía el Señor Jesucristo, sean humildes, sean mansos, mírenme a mí. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo pudo usar su poder para defenderse, bajarse de esa cruz, defenderse de los soldados que lo golpeaban, defenderse y no dejarse entregar por Judas? Él podía hacer todas esas cosas, pero no lo hizo, porque así estaba establecido que sucederían las cosas. Y él fue obediente hasta el último momento. ¿Qué decía en su oración el Señor Jesucristo? Si fuera posible. O sea, como decir, no habrá otra forma. Podemos entenderlo de esa manera. No habrá otra forma que esto suceda, que yo no tenga que pasar esto. Pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La Biblia dice que él oraba en el Getsemaní y gotas de sangre caían de esos. Imagínense en el dolor que él ya sabía, porque era verdadero Dios y verdadero hombre. Él ya sabía lo que él sufriría, pero él dejó que las cosas pasaran como estaba establecido, para que se cumpliera la profecía, para que usted y yo hoy estuviéramos aquí. Amén. Gloria a Dios. Para que usted y yo no pagáramos ese precio. Decíamos en el tema que dábamos mi hermana Suri, mi hermana Suri estaba, el Señor Jesucristo pagó un precio que nosotros debemos de pagar. Pero dice que nosotros debemos, hermanos, seguir el ejemplo del apóstol Pablo, pero más aún el ejemplo de Cristo. Pero ambos ejemplos podemos seguir, porque el apóstol Pablo era siervo de Dios, enseñaba su palabra, predicaba. Imagínense cuántas almas no fueron salvas por medio del apóstol Pablo. Muchas. ¿Cuántas almas pueden venir a los pies de Cristo usando la vida de usted? ¿Cuántas? ¿Cuántas almas? Entonces el apóstol Pablo agradecía todo eso a la iglesia. Lo que decíamos, ¿cuántas de las personas llega el momento ¿cuántas de las veces llega el momento cuando las personas que no tienen a Cristo gozan de alguna posición o tienen una buena economía? Están establecidos económicamente y pueden suplir todas sus necesidades sin ningún problema. Se creen superior a las demás personas. No así nosotros. No los que tenemos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si Dios nos prospera, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que el Señor nos prosperó. Gracias a Dios que tengo un buen trabajo. Gracias a Dios que mis gastos no son muchos y puedo ahorrar un poquito más. Gracias a Dios. Y si no tenemos, también, gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas de las veces no nos hemos mirado afligidos por no completar para la renta, por no completar para comprar el lonche, porque no completamos para ciertas cosas? Pero el Señor provee Amén. lo necesario Gloria para a cada Dios. uno de sus hijos. Amén. El Señor no nos deja a solas. El Señor no nos abandona. El Gloria a Señor Dios. nos guarda. El Señor prospera. Él sabe de qué cosas tenemos necesidades, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sin importar la situación en la que nos encontremos.
Amén. Gloria a Ustedes, Dios. el Señor, hermanos, mira nuestro anhelo, nuestro esfuerzo. Y no porque seamos muy buenos. Pues somos pecadores y somos injustos. El Señor, hermanos, es justo, fue justo, es justo y seguirá siendo Amén. justo Gloria a Dios. por toda la eternidad. Amén. Gloria No a hasta el Dios. fin de los días, porque el Señor no tiene fin, hasta el fin de mis días míos. Él seguirá siendo justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él seguirá bendiciendo nuestras vidas, hermanos. Amén. Regocijaos en el Señor siempre, reconociendo que de Él provienen todas las cosas. Nada de lo que tenemos es de nosotros. El Señor lo provee todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensar en que el Señor Jesucristo nos fortalecerá, nos dará de su gracia para que nuestra fe en Él esté firmes. Que siempre confiemos en el Señor cuando nos haga falta, ya sea el alimento, el trabajo, la economía, cuando nos falten las fuerzas, cuando no tengamos un hogar donde vivir, hermana mía. Y a veces entra la desesperación. Ya quieren que yo entregue y no encuentro. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Gloria a Dios. Él quiere que vengamos con nuestro corazón dispuesto. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Gloria a Yo Dios. me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gloria a Dios. Hermana Elena, el Señor ya tiene lugar para usted. Gloria a Amén. Dios. Crea. Amén. Gloria a Dios. Para que podamos decir, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Todas las cosas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor cuida de nosotros, hermanos. Gloria No a Dios. desmayemos, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor. Él nos ayudará, hermano Javier, hermanos, el Señor nos va Gloria a a Dios. ayudar. Gloria a Dios. Quizás no tenemos las habilidades, pero el Señor nos va a enseñar. Amén. Gloria a Dios. Quizás en algunos momentos nos falta la fe, pero el Señor, confiar en mí. Amén. Todo lo que pidáis, creyéndolo, lo recibirás. Pero si estás pidiendo y estás dudando, estoy pidiendo, pero no creo que suceda. ¿Quién fue el hombre? No, ustedes son bien bíblicos, van a saber. Aquel hombre que caminó sobre las aguas. Y por un momento caminó, pero empezó a dudar y se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hombres de poca fe. Cuando sintieron que la barca se hundía, cuando sentían que se ahogaban y el Señor bien tranquilo, descansaron. Porque aunque Él estaba descansando, pero Él sabía lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Porque Él era y es verdadero Dios. Amén. Verdadero hombre, verdadero Dios. Él tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos. También se sintió cansado después de 8 horas trabajando. Quizás él no trabajaba físicamente en un principio, sí, porque era hijo de un carpintero. Pero durante los 3 años de ministerio, él no tenía un trabajo de decir, ok, tengo que hacer. Nos pidieron 10,000 cajas, ¿no?, de mostaza y tenemos que hacerlas en 5 cuadrillas. No dijo eso. Pero hizo otras cosas. Caminaba de una ciudad a otra, predicando el evangelio del reino, predicando la salvación, llamando a sus discípulos. Digo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Llamó doctores, llamó Amén. pescadores. Gloria a Dios. ¿A quiénes más llamó? Médico. Médicos. Y también el que cobraba impuestos.
Llamó a ladrones porque no crean que era tan justo. Era cobrador de impuestos. Saqueo. Saqueo. Hermanos, el Señor, en medio de las circunstancias, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada. Amén. Como cristianos, debemos de saber vivir cuando tenemos la hielera repleta de lonche y cuando no tengamos ni siquiera media libra de queso. O cuando nuestros hijos, a mí me ha tocado que a veces Sebastián me pide algo y yo digo que sí, pero mi cartera no tiene nada. Y en su momento se lo cumplo, porque a él no se le olvida. Y, papá, dijiste que la ibas a comprar. Y ya en su momento se lo compra. Porque debemos de cumplir también a nuestros hijos las promesas que les hacemos, porque a ellos no se les olvida. Entonces el Señor Jesucristo tiene promesas para nosotros Gloria a Dios. y a Él tampoco se les olvida. Amén. A nosotros se nos puede olvidar, a nosotros se nos pueden olvidar ciertas cosas, pero al Señor no se le pasa nada. El Señor se mantiene firmes. Nosotros titubeamos y el Señor no. Amén. Nosotros Gloria a Dios. nos agüitamos cuando no tenemos lo que necesitamos. El Señor nos dice, pide, llama y se te abrirá. Gloria a Dios. Amén. Pide y Gloria a Dios. recibirás. Así que hermanos, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor siga usando la vida de cada uno de ustedes y que sea el Señor Jesucristo quien derrame de sus muchas bendiciones sobre la iglesia aquí en Salinas. Que el Señor siga prosperando, que el Señor siga trayendo, inviten a sus compañeros de trabajo, sus amigos, personas que conozcan en Salinas, háblenles del amor de Cristo y díganles que aquí en este lugar alabamos y bendecimos. Amén, gloria a glorificamos, Dios. exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Pues ayúdenme a orar por una pareja que estamos invitándoles a la iglesia ahí en el trabajo y dicen que el domingo nos van a acompañar. Gloria a Dios. Yo como ya no lo miro hasta el lunes a este muchacho, pero le dije, espero verte el domingo en la iglesia. Dijeron que van a ir, vamos a orar. El muchacho se llama Emilio y la muchacha se llama Gaby. Gabriela, creo que es su nombre, porque le dicen Gaby. Así que vamos a orar por ellos. Amén. Señor les bendiga, hermanos, Señor les guarde, Señor siga usando sus vidas, hermanos. Gloria a Dios. Voy a dejar de llegar a mi esposa para que amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ¿le puedes poner esta ahí al gracias, hermano? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar